Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Iván Mendoza y hoy día vamos a ver el tema de enlace covalente, así que vamos a comenzar. Bien, ¿cómo es que se produce el enlace covalente? Se produce entre átomos neutros generalmente no metálicos, los cuales van a mantenerse unidos por medio de la compartición de electrones. ¿Se acuerdan de la clase pasada? El enlace iónico y el enlace metálico no tenían esta propiedad de ser átomos neutros, es más, eran átomos cargados, ¿no? Con una carga positiva o negativa. Y estos también, a diferencia del enlace covalente, eran metálicos, ¿no? Por lo general, o era la unión entre un no metal y un metal, o simplemente eran la unión de puros metales. En este caso, el enlace covalente van a ser solamente no metálicos. En 1923, el químico Lewis, ganador de 2 premios Nobel por cierto, plantea su teoría de enlace químico por pares de electrones y anuncia que el octeto, ¿se acuerdan del octeto, la regla del octeto? Se lo va a lograr por medio de la compartición de electrones, ¿no? Justamente esta teoría fue dador o acreditador del premio Nobel a Lewis, el enlace químico. Bien, en un fundamento del enlace covalente. La compartición de electrones, los átomos no metálicos van a aportar electrones de orbitales semillenos con la finalidad de formar orbitales llenos, luego de que van a ser compartidos por ambos produciendo una atracción electromagnética. Parece un poco confuso, pero con esta imagen ya podemos deducir qué es lo que pasa. Dos orbitales vienen a ser justamente estas densidades de acá, las bolitas de acá. Cada átomo va a tener determinados orbitales, va a tener determinadas esferas, donde en esos orbitales nosotros vamos a tener una probabilidad de encontrar un electrón, ¿no? Que vienen a ser estas esferitas de acá. Cuando dos orbitales se van a juntar entre sí, se van a distorsionar, de tal manera que se van a juntar de esta manera. Ya no van a ser orbitales independientes, sino van a formar juntos un orbital molecular. A eso es que se le conoce un orbital molecular, ¿no? Justamente vemos que ya nos forman ambos elementos dos esferas, sino ahora forman un orbital juntos, cada uno de estos, ¿no? Donde estos dos electrones pueden estar o tienen la probabilidad de estar en cualquier parte de esta región. No necesariamente están en un solo sitio, pero por lo general se les representa así. Pero en la realidad es que están dispersos en cualquiera de esta parte de la región del espacio que contiene el orbital molecular. Bien, ¿cómo clasificamos a los enlaces covalentes? En primer lugar, lo vamos a clasificar de acuerdo a la polaridad del enlace, ¿no? ¿Qué es esto de polaridad? Pues bien, la polaridad nos da una idea de qué tan distribuido están los electrones dentro de una molécula. En el primer caso vamos a encontrar el enlace covalente apolar. Justamente el prefijo A nos da una idea de sin, viene el prefijo griego sin, ¿no? Entonces sería sin polaridad. En este caso, los electrones de una molécula van a estar dispersados equitativamente. Van a estar justamente, un lado no va a jalar más que otro, sino que van a estar como produciendo fuerzas iguales entre ellas, las cuales se van a cancelar. Este enlace covalente polar también es llamado enlace covalente puro, debido a que se presenta cuando se unen átomos idénticos o de igual electronegatividad. Se cumple que la diferencia de electronegatividad va a ser cero, justamente porque van a ser el mismo elemento. Algunos ejemplos van a ser los átomos de hidrógeno, átomos de cloro, oxígeno, nitrógeno, etc. ¿No? Como ejemplo, vamos a agarrar el nitrógeno molecular, el H2, el cual el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia, ¿no? Y es el único electrón que puede ser compartido. Entonces, si nosotros juntamos dos átomos de hidrógeno, nos va a dar una molécula de hidrógeno, ¿no? En este caso tenemos un electrón del hidrógeno representado por este puntito y otro electrón de otro hidrógeno representado por esta aspa. Entonces, si lo juntamos, nos daría la molécula del hidrógeno, ¿no? Esto lo podemos representar de manera más sencilla por una rayita, que significa que están enlazados. Entonces, si nosotros queremos asegurarnos de que esta molécula es apolar, agarramos sus electronegatividades. Estas electronegatividades las podemos encontrar fácilmente en una tabla periódica, así que es bastante importante que tengan su tabla periódica a la mano. En la tabla periódica la electronegatividad del hidrógeno viene a ser de 2.2 y la electronegatividad del otro hidrógeno también viene a ser la misma, ¿no? 2.2 menos 2.2 sería 0, lo cual verifica que esta molécula es apolar. Justamente lo que les decía de la polaridad es que las cargas, o mejor dicho, los electrones están equitativamente
en toda la molécula. No hay una parte donde se jale más o una parte donde se jale menos. Todo está distribuido equitativamente. Lo mismo sucede con la molécula del flúor. En este caso el flúor también solamente tiene un electrón de valencia, un electrón para ser compartido, ¿no? Si comparten ese electrón, se va a formar un enlace, representado por esta rayita. Entonces, nosotros representamos el flúor de esta manera, ¿no? Muy similar a cómo estaba formado este orbital molecular de acá del hidrógeno. Entonces, como vemos, no hay un sitio donde se jale más o un sitio donde se jale menos, sino toda la carga está medianamente distribuida, ¿no? Entonces, si queremos asegurarnos de que es un enlace covalente apolar, agarramos sus electronegatividades. La electronegatividad del flúor, que por cierto es el elemento más electronegativo, viene a ser de 4. 4 menos 4 nos daría 0. Justamente verifica que esta es una molécula covalente apolar. Bien. Como contraparte vamos a tener al enlace covalente polar. Esto quiere decir que la compartición de pares de electrones no va a ser equitativa, es decir, que uno de los átomos va a ser electronegativos que otro, ¿no? Atrae con mayor fuerza a los electrones. Se presenta en átomos de elementos diferentes, por lo que la diferencia de electronegatividad es mayor a 0, pero menor que 1.7. Esto es bastante importante porque se acordarán que si la diferencia de electronegatividad era mayor a 1.7, va a ser un enlace iónico, ¿no? Como ejemplo tenemos al agua, un claro ejemplo de una molécula polar. El agua es por excelencia la molécula polar, debido a que tiene dos pares de electrones. Aunque acá no se ven, estos pares de electrones van a ejercer justamente que la densidad electrónica de la molécula se vaya hacia ese lado. Y si queremos asegurarnos de que es una molécula polar, entonces agarramos sus electronegatividades. La electronegatividad del oxígeno es de 3.4 y la electronegatividad del hidrógeno es 2.2, y si hacemos la diferencia nos daría 1,2. Entonces, ¿está en nuestro rango de electronegatividad? Sí. Por lo cual esta es una molécula covalente polar. Otro caso bastante interesante es del amoníaco. El amoníaco también va a tener un par, a diferencia del agua, va a tener solamente un par de electrones libres, por lo cual estos electrones libres van a jalar hacia arriba, y al momento de jalar hacia arriba se va a formar esta capita de acá, ¿no? Mientras más rojito sea, más densidad electrónica va a haber, muchos más electrones en movimiento van a haber, ¿no? Justamente estos electrones van a tirar hacia arriba y se va a formar una diferencia de electronegatividades. En el caso de que si queremos verificar que esta molécula es covalente polar, agarramos la electronegatividad del nitrógeno, que es 3, y restamos la electronegatividad del hidrógeno, ¿no? Al cual está unido, solamente uno basta. Por lo cual 3 menos 2.2 nos daría 0.8, que está en nuestro rango de electronegatividad. Bien, acá vemos ya una diferencia más clara acerca del enlace tanto covalente como covalente polar, una diferencia interesante entre o comparativa con el enlace iónico. Como podemos ver, el enlace covalente o covalente apolar va a ser de igual compartición, ¿no? Todos los electrones van a estar equitativamente compartidos. En el caso del covalente polar, solo va a un átomo para generar esa diferencia de electronegatividad. En este caso, el átomo de cloro va a tener una diferencia de electronegatividad bastante grande debido a que posee más electrones que el hidrógeno. Y en el caso del enlace iónico, estos van a ser demasiado polares, justamente porque no forman un enlace covalente, forman un enlace iónico, en la cual la carga del cloro va a ser negativa, por lo tanto va a tener mucha más densidad electrónica. En segundo lugar, podemos clasificar al enlace covalente de acuerdo al número de pares de electrones compartidos. Entre ellas vamos a tener al enlace simple, el cual va a compartir solamente un par de electrones enlazante entre dos átomos. También se le considera como el enlace sigma, ¿no? Sigma viene a ser una letra griega y justamente es esta de acá, parece una O con un sombrerito. Por ejemplo, vamos a tener el enlace sigma entre el hidrógeno y el bromo, por lo cual nos daría el ácido bromhídrico, ¿no? Pero como solamente se comparte un par de electrones, quiere decir que el hidrógeno solamente aporta un electrón y el bromo también solamente aporta un electrón, se forma este enlace de acá, de una raya representado por una rayita, una sola compartición de un electrón de cada uno, por lo cual sería un par, ¿no es cierto?
acá vemos otro ejemplo. En este caso no nos va a importar la polaridad, solo nos va a importar el número de enlaces. En este caso tenemos al flúor. El flúor también comparte un electrón de valencia con otro flúor que tiene solamente un electrón de valencia, ¿no? Acá esto lo podemos ver en su configuración electrónica. Entonces, como solamente tienen un electrón de valencia para ser compartido, van a formar un enlace sigma. 1, 1 forma un par de electrones compartidos. Bien. Luego tenemos al enlace múltiple, que como dice su nombre, ahora van a ser de 2 a más pares de electrones enlazantes, ¿no? Entre dos átomos. Por ejemplo, vamos a tener al enlace doble, el cual va a compartir dos pares de electrones, uno del tipo sigma y otro va a aparecer otro tipo de enlace que lo vamos a denominar como pi, ¿no? Con la letra griega pi. Entonces vamos a tener ahora un sigma y un pi, ¿no? Un enlace sigma y un enlace pi. En este caso van a ser compartidos dos pares de electrones, ¿no? Un par de este oxígeno de acá y otro par por este oxígeno de acá. Y como vemos es la configuración electrónica del oxígeno. Y ya como último tenemos al enlace triple, ¿no? Que van a ser compartidos ahora tres pares de electrones enlazantes. En este caso es bastante importante recordar que solamente va a ser un enlace sigma y dos enlaces del tipo pi, ¿no? Que van a formar como una especie de sándwich. Dos pi van a estar a los extremos y el sigma va a estar en el centro. Y se van a compartir tres pares de electrones, ¿no? Como por ejemplo acá vemos la configuración electrónica del nitrógeno. Estos tres electrones van a ser compartidos. 3 por este nitrógeno de acá y 3 por este nitrógeno de acá. Algunas propiedades de los compuestos covalentes son que se les puede encontrar en los tres estados de la materia, tanto en sólidos, líquidos como gaseosos. Van a poseer por lo general un bajo punto de fusión. Quiere decir que van a ser rápidamente pasados del estado sólido al estado líquido. La mayoría de esos líquidos son insolubles en agua, pero sí son solubles en solventes como la benzina. Esto de la solubilidad se debe a la polaridad. Justamente el agua es una molécula polar y se va a unir con moléculas polares. En cambio la benzina es una molécula apolar, por lo que se va a unir con moléculas apolares. Generalmente van a ser malos conductores eléctricos, no importa el estado físico. Son muy malos conductores de la electricidad. También van a ser generalmente compuestos covalentes todas las funciones químicas que más adelante vamos a ver, tanto ácidos como óxidos ácidos, hidruros no metálicos, compuestos orgánicos, aunque van a existir algunas excepciones. Y esto es bastante importante debido a que en ciencia en general van a existir justamente esta palabrita, excepciones. La ciencia no sería ciencia si es que no hubiera excepciones. Bien, la estructura de los compuestos covalentes. ¿Cómo nosotros vamos a estructurar los compuestos covalentes? Se va a producir por medio de la compartición de electrones, sí, con fines prácticos. Para desarrollar la estructura de Lewis de las moléculas se deben tener en cuenta. Recuerden, acá vamos a repasar un poco más de la estructura Lewis. Bien, en primer lugar tenemos que disponer a los átomos lo más simétricamente posible, colocando en el centro al átomo que pueda formar el mayor número de enlaces. Esto lo he resaltado de rojo porque es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué quiere decir que un átomo puede formar mayor número de enlaces? Esto quiere decir que justamente los electrones de valencia van a ser por lo general mayor, ¿no? El que tenga mayor electrones de valencia va a ser por lo general el que forme mayor número de enlaces, de tal forma que los átomos más externos sean los que formen solamente un enlace, que por lo general va a ser como excelencia vamos a tener al hidrógeno. Unir los átomos de afuera hacia adentro, de acuerdo con los enlaces que se pueden formar. Ahora vamos a ver más ejemplos para que queden claros. Como primer ejemplo vamos a tener al metano. La molécula indica un átomo de carbono, quiere decir que tiene 4 electrones de valencia y 4 átomos de hidrógeno, ¿no? En su estructura molecular podemos observar solamente un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, que va a tener solamente un electrón de valencia. Entonces, si recordamos la estructura de Lewis del carbono, va a tener 4 electrones, ¿no es cierto? Y según Lewis, ¿qué nos dice? Va a ser la compartición justamente de los electrones de cada uno. O sea, cada electrón de carbono va a estar unido con un electrón del hidrógeno. De tal manera de que si nosotros lo queremos representar ya no de esta manera, lo podemos representar por medio de enlaces, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de enlaces serían acá?
enlace sigma, porque solamente habría un par de electrones compartidos. Esta sería la molécula en sí. Como podemos apreciar, el carbono está unido por medio de enlace sigma a los 4 hidrógenos, ¿no? Formando una estructura tetraédrica. Esto lo podemos ver más adelante. Lo importante es que ustedes se acuerden de la compartición de electrones entre un carbono y un hidrógeno, ¿no? En este caso, un par para cada hidrógeno. En conclusión, vamos a tener que en la molécula de metano va a haber 4 enlaces simples o enlaces sigma y no va a haber ningún par solitario. O sea, no va a haber ninguna forma de que esta molécula sea polar, ¿no es cierto? Si fuera polar, tendría electrones libres o pares de electrones libres. Como por ejemplo en la siguiente molécula, el amoníaco. El amoníaco sí va a tener pares de electrones libres, pero vamos a ir por partes. Entonces, en la molécula del amoníaco vamos a tener un átomo de nitrógeno, ¿no? Que va a tener 5 electrones de valencia, y 3 átomos de hidrógeno, el cual va a tener solamente un electrón de valencia. Por lo cual, si nosotros desarrollamos la estructura Lewis, estos 3 electrones de acá se van a unir con los 3 electrones del hidrógeno, ¿no? 3 electrones por cada hidrógeno. Entonces tenemos un electrón de este hidrógeno de acá, se va a unir con un electrón del nitrógeno, un electrón del hidrógeno con un electrón del nitrógeno y un electrón del nitrógeno con un electrón del hidrógeno. De tal manera que si queremos representarlo así, por medio de enlaces, por medio de rayitas, lo podemos hacer. En este caso sí tenemos un par de electrones solitarios, ¿no? O no enlazantes también se le denomina. Por lo cual justamente estos pares de electrones va a generar esa diferencia de electronegatividad y va a hacer que esta molécula sea polar. Esta es la molécula de amoníaco. En conclusión, ¿qué tenemos? Tenemos 3 enlaces simples o sigma, ¿no? Que van a ser justamente estas rayitas de acá. 1, 2 y 3. 3 enlaces simples. Y un par de electrones solitarios no enlazantes. Estos dos de acá. Estos electrones, por lo general, no se los grafica cuando realizamos la estructura ya molecular, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta si es que realizamos la notación de Lewis. Y como último tenemos a la molécula del etileno o también llamada eteno. En esta molécula vamos a encontrar 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Cada átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia, pero como tenemos 2 lo podemos multiplicar por 2. Y si tenemos 4 átomos de hidrógeno, cada átomo de hidrógeno va a tener un electrón de valencia, en lo cual si hacemos la compartición de electrones va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Cada hidrógeno va a estar unido a un carbono, pero en este caso los carbonos van a estar unidos entre sí, ¿no? Formando en este caso un enlace doble, ¿no? Se representa de esta manera. No es igual, ojo, vienen a ser enlaces, ¿no? La molécula del eteno sería de esta manera: 4 átomos de hidrógeno y un enlace doble de carbono. Entonces, en conclusión, que tenemos que hay 4 enlaces simples o sigma, ¿no? De cada uno de estos hidrógenos con el carbono, y un enlace doble en el caso del carbono, ¿no? En este caso va a haber un enlace sigma y un enlace pi. Y si nosotros queremos representarlo por medio de psi y sigma y pi, vamos a encontrar que tenemos 5 enlaces sigma, si contamos 1, 2, 3, 4 y 5, y solamente un enlace del tipo pi. Bien chicos, hasta acá la clase de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase, no olviden enviar sus tareas y preguntar sus dudas. Nos vemos, cuídense bastante, bye.